Muy buen día para todos ustedes. Mi nombre es Gilbert Vigoya, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A través de este video hablaremos acerca sobre el nuevo periodismo o género de no ficción. Este básicamente cuenta a través de la literatura y a través de la subjetividad del autor o el escritor de este cuento, novela o como se le quiera llamar, eh, los recursos para describir una situación y para hacerla contar o para hacerla trascender y para que sea interpretada por sus lectores. Para este caso yo voy a citarles acerca del libro Los Desterrados de Alfredo Molano. Alfredo Molano es un sociólogo, es un comunicador social y también es un antropólogo. Él se dedicó a hacer en pro o a trabajar en pro de la paz en Colombia. La importancia de este libro, de estas crónicas, porque en su libro Los Desterrados cuenta la historia de cinco historias, de 5 relatos de personas colombianas que a través de la delincuencia, a través de la aparición de los grupos al margen de la ley, eh, cómo esas personas fueron ultrajadas, fueron victimizadas y, posterior a todo esto en cadena se tuvieron que trasladar hacia la ciudad. Las historias que existen detrás de todo este periodo de la violencia que se agudizó después de los años 60 hasta nuestros días, hasta nuestro año contemporáneo, eh, pues son innumerables las historias y Alfredo Molano logró rescatar una dentro del libro. El Jardín es una de las crónicas que sobresale dentro de este libro. Esta crónica cuenta la historia de una joven en su edad temprana de la niñez, cómo se ve envuelta por la violencia que agudiza la región de los Llanos Orientales. Cuando ella tenía 8 años y estaba realizando la primera comunión, en el lugar donde se estaba celebrando esta conmemoración o esta celebración, llegaron grupos armados y asesinaron en frente a ella a una persona muy allegada. Lo importante y lo impactante de esta historia hasta el momento es cómo a través del escritor Alfredo Molano cuenta los hechos de manera descriptiva, detallada, escena por escena, recreando asimismo en nuestras mentes una cercanía, acudiendo también a los recuerdos, a la emotividad y generando una empatía y una conexión del libro al lector. La descripción detallada es una de las características que sobresalen dentro de este nuevo género, como lo es el género o el nuevo periodismo o no ficción. Asimismo, durante toda la historia nos va contando de manera cronológica, debido a que el texto o la historia es una crónica. Entonces, a través del tiempo nos va narrando distintos sucesos, distintos actuares, pero de una forma envolvente, con el único objetivo de que el lector se enganche y quede impactado con la lectura. Dentro de todos los tips o dentro de las características que tiene este nuevo género o el género no ficción, es lograr que todo el conjunto o todo este relato, novela, tenga subsistencia por vida propia, que sea muy relacionada a la realidad, que no se aleje de lo real, que cuente el suceso tal cual como sucedió y asimismo vaya avanzando para lograr no dar un fin, no concluir en algo bueno o positivo, o como las historias de género literario, como por ejemplo novelas con desenlaces felices o desenlaces que tal vez ya son predecibles. Este género se ciñe y se apega más a contar los hechos como fueron pasando conforme a la vida real, uno por uno. Adelantándonos en la historia y en el desenlace de la historia de El Jardín, nos vamos dando cuenta
que el manejo del lenguaje del periodista crea un estilo y crea una forma haciendo el uso de modernismos, de jerga, de un vocabulario y un discurso que conecta al lector, que el lector se sienta atraído a través del navegar por la historia, del irse conectando con la historia. El principio y lo fundamental del género de no ficción es que la repetición, la cercanía y la emotividad son papeles súper importantes. Por ejemplo, es un tip más adicional acerca de este nuevo periodismo o de este género de no ficción. Es recrear imágenes. Cuando nos referimos a imágenes, no meramente es a una imagen como nosotros la imaginamos, a una fotografía, sino a la imagen es el significante, ya como lo planteaba Saussure, es el significante de lo que nosotros tenemos y lo que nosotros interpretamos para nosotros. Por ejemplo, de refranes o dichos muy comunes, muy coloquiales. Otra parte fundamental dentro del género de no ficción es el metaperiodismo, que básicamente es reforzar la idea o reforzar el contexto de la crónica o del evento literario con nuevas investigaciones, con investigaciones que le den peso y que le den veracidad a la lectura. Esto no simplemente se ve dentro de una crónica, dentro de novelas, dentro de diferentes escritos también se puede rescatar este metaperiodismo como algo propio del género de no ficción. Las semblanzas o semejanzas de los que les hablaba hace unos minutos, es la relación de sentirme y de personificarme, de actuarme o de pensarme como si yo fuera la parte actuante del personaje, como si yo también me involucrara dentro de la literatura. Este libro es tan importante, o este texto nos va también contando de una forma muy subjetiva, porque se pega a los pareceres de ella. Sin embargo, no deja a un lado el contexto y el desenlace de la historia, porque si seguimos avanzando en ella, la historia concluye, o la historia se va tornando un poco más triste, un poco más épica, un poco más dolorosa para la personaje o para el personaje de esta crónica, como lo es a cómo se toma un punto de partida de la vida real, un suceso que marcó un antes y un después de una historia, se cuenta a través de una novela. La discusión que luego se pone en la mesa es que el periodismo tiene que ser netamente objetivo, y para contar este tipo de historias, para narrar este tipo de acontecimientos, se acude a la subjetividad, se acude a la descripción detallada, se acude a las similitudes, a la verosimilitud, a la existencia propia del mismo texto. Lo que para algunos, y para la queja que se viene, es que el periodismo es la acción somera y la acción netamente, intrínsecamente, de contar los hechos conforme a cómo fueron sucediendo. El género de no ficción trae consigo la transformación y una nueva visión acerca del mundo literario, porque a través de distintas literaturas o distintos ensayos se logra recrear, se logra imaginar y se logra construir una visión diferente de un contexto, tal vez como fue contado en una noticia o en una novela. Tenemos que tener en cuenta, y es algo muy importante para el género de no ficción, es que partimos del punto de que este texto o este ensayo o crónica proviene de una noticia, de algo que fue veraz, de algo que fue realmente comprobable. Entonces, tomamos este punto de partida y empezamos, o el lector o el escritor, mejor dicho, empieza a moldearse y a plantearse nuevos pensamientos y nuevos rumbos acerca de cómo puede construir una historia sin desapegarse y sin desprenderse
del contexto en el que se desenvuelve. Alfredo Molano, dentro de su libro Los Desterrados, él en la crónica El Jardín enfatiza mucho en el problema que le trajo o que le conllevó el haber transformado o haber el Estado haberlos dejado en este lugar y la necesidad, y porque es algo que es importante resaltar, ¿no? Es algo que es muy relacionado con nosotros. ¿Quién no ha sentido hambre? ¿Quién no ha tenido ganas tal vez de descansar, tal vez de viajar o tal vez de tener una casa? Entonces, todo esto el lector lo junta y todo esto el escritor lo crea estratégicamente, creando un panorama real, un panorama confiable, creíble, y empieza a trabajar, empieza a construirlo. Dentro del texto o dentro de la crónica empiezan a darse ficción y las características del texto de no ficción. Encontramos algo muy particular, y es que la repetición de imágenes o la repetición de palabras, la repetición de frases o de acontecimientos dentro del transcurso de la historia hace generar, y esto no es gratuito, esto no está por esporádicamente, esto aparece con el fin de primero comprobar que existe tal vez un trastorno, que aquel acontecimiento marcó la vida del personaje que le marcó, y todo esto lo lleva o lo conlleva a tal vez crearse una imaginación y a crear un personaje que siente, que es real y que puede satisfacer y puede complacer. Por ejemplo, como les contaba al inicio en el texto, en la crónica, donde el personaje, o en este caso la chica, que es la que interpreta el personaje, ve cómo matan a esta persona, luego lo traslada a la historia o lo traslada a la historia que ella vive cuando ve a su papá, a don Sebastián, luego lo traslada a la historia de ella cuando ve que su papá Esteban está muerto. Hace un flashback su pensamiento, se regresa a aquella historia que le marcó cuando tenía 8 años. El desenlace ya sería la segunda vez que se repite esta imagen. Repetimos, esta imagen no es reducida a la fotografía, es el contexto visual, es el contexto de interpretación y a la repetición de palabras. Luego, más adelante, cuando su marido Álvaro también es asesinado por los guerrilleros, de alguna manera ella hace sentir y hace transmitirle al lector la sensación que ella tiene al contarle que este trauma o que este acontecimiento le marca su vida, y que vuelve a aparecer aquel recuerdo y que vuelve a ver esos ojos que querían salirse, esa boca que quería como decir muchas cosas, esa sangre que le penetraba y que se le quedaba en el pensamiento, que se le quedaba muy adentro de ella. Entonces esto hace que también el lector se sienta perplejo y se sienta conectado con la historia y de alguna manera tome posición frente a lo que se está contando. Si nos vamos hacia la noticia o si la relacionamos con la noticia es contar un hecho. Pero dentro de este estilo, la subjetividad del escritor juega para que el lector se sienta conectado, se sienta enganchado, para que vaya y siga el mismo rumbo. Debemos de tener en cuenta que no todos los escritores, no todos los autores de este tipo o de estas relatorías no cuentan o no tienen el mismo estilo. La forma y el estilo varía de acuerdo al lector, de acuerdo a los argumentos y de acuerdo al desenlace del relato o de la historia, sin que se modifiquen los hechos, pero sí las emociones. Las emociones son un papel súper importante dentro del texto de no ficción. Entonces, ya para concluir este video, les voy a nombrar los tips para uno darse cuenta que lo que uno está leyendo es un texto de no ficción o nuevo periodismo, como también se le conoce. Primero es que se hace una descripción detallada del contexto, de escena por escena, rescatando y recordando aquellos sucesos importantes que marcaron la vida del personaje durante el inicio,
el nudo tal vez no se pueda encontrar, porque si es una historia, pues todo el momento va a ser la historia meramente de lo que está sucediendo y hasta el final, hasta que lo concluye, hasta la terminación del relato. Otro es hacer que este texto se relacione mucho con mi vida, o sea, con el contexto donde me relaciono. La verosimilitud, que tenga mucho parecido con lo que yo experimento en mi diario vivir, con mis acciones, con mis emociones, entre otros. El objetivo de este texto o de este nuevo género de no ficción es captar la atención del lector, hacerlo que se enganche y que vaya hasta el final siempre de cada lectura o de cada crónica o de cada novela. El nuevo periodismo adopta también un estilo y personaliza los personajes, generando cercanía con el lector. También es importante recordarles que existe el metaperiodismo, que es la investigación o las investigaciones que argumentan o el contexto en que se pone, que también le da un plus de conocimiento y de existencia de la lectura. Las imágenes, como les recuerdo, las imágenes no meramente como las conocemos, una fotografía, sino las imágenes en el contexto, las imágenes como las palabras, la repetición de hechos, la repetición de sucesos, todo esto también construye todo el desenlace y hace que el lector se conecte más. Entonces, estamos hablando de metaperiodismo, de descripción detallada, verosimilitud. El objetivo es captar al lector y que exista una descripción detallada de cada suceso y de cada situación que se esté contando. Este es un breve recuento del género de no ficción, del texto, el jardín, de la crónica, el jardín de Mario Mendoza. Espero les haya gustado. Este es un análisis acerca de la crónica El jardín dentro de su libro. Este es uno de los análisis que le hicimos a una de las crónicas que se encuentran en el libro Los Desterrados de Mario Mendoza, El jardín. Espero les haya gustado y hasta una próxima.